pero no estamos comprendiendo, ¿sí?, lo que nos está diciendo porque estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa, o sea, no tenemos la disposición esa para comprender el mensaje que nos están transmitiendo. Entonces, es importante esta disposición, esta escucha activa que tenemos que tener al momento de recibir el mensaje. Y lo otro que destaco es la pregunta, preguntar, ¿sí? La pregunta tiene un valor fundamental para el desempeño laboral, ¿sí? Tenemos que incorporar el tema de la pregunta como algo valioso, ¿sí? No como algo disvalioso, que es lo que venimos repitiendo. Si no pregunto porque voy a quedar expuesta y se supone que tengo que saber todo. No, pregunto, es de suma importancia y de sumo valor la pregunta para que ustedes realicen de manera adecuada y se desempeñen laboralmente de manera adecuada, ¿sí? La pregunta lo que les permite es a ustedes averiguar lo que no saben, ¿sí? Y confirmar lo que suponen, ¿sí? Me dijeron poner a lavar la ropa y yo supongo que el botón que está a la izquierda es para el agua fría, entonces lo uso sin haber preguntado porque el lavarropa, el otro que uso es parecido y la tecla está en el mismo lugar y resulta que era el del agua caliente y la ropa que estaba dentro se hizo un desastre, ¿sí? Y esto me pasó porque no tenía la duda, pero no quise preguntar para confirmar lo que yo suponía y la consecuencia es un error, ¿sí? Entonces, vale la pregunta, es relevante la pregunta, sí, tiene importancia la pregunta, ¿sí? Y recuerden que la comunicación no es solamente la palabra, sino que intervienen otros factores, ¿sí? Los gestos, la postura corporal, la atención que ustedes están poniendo al escuchar adecuadamente el mensaje o a transmitir ese mensaje. Entonces, les insisto de nuevo con la importancia de la comunicación y que al momento de establecerla y realizar este vínculo, iniciar este vínculo laboral con su empleador o con su empleadora, sí veamos de poner en práctica todos estos elementos que les vengo compartiendo. Ahora, ustedes me dicen si esto que les voy a compartir ahora, que es el tema con el que seguimos, ¿sí? Em, ya se los compartí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque por eso son tantas comisiones que a mí esto del trabajo, el trabajo de cuidado pensado en clave de género, todavía no se los compartí tampoco en el WhatsApp, ¿verdad? Miriam, a vos que te estoy viendo, Miriam Arroyo. No, ¿no? Bien. Yo hablo con Miriam porque es a la que tengo en mi visual del Zoom, entonces puedo ver si ella me hace con la cabeza sí o me hace con la cabeza no. Recuerden de tener cerrados los micrófonos, por favor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué entendemos por esto del trabajo de género, el trabajo de cuidado pensado en clave de género? ¿Qué entendemos por esto de clave de género? Em, Para entender esto del trabajo de cuidado pensado en clave de género, lo primero que vamos a abordar, ¿sí?, es entender que hay una diferencia cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género, ¿sí? Normalmente es un término que se asocia como si tuvieran el mismo significado. Decimos sexo y género como si estuviéramos hablando de la misma cosa, ¿sí? Es lo difundido en la sociedad, ¿sí? Decir sexo y género y asimilarlos como les decía. Entonces, es importante que lo primero que vamos a destacar y remarcar es que sexo tiene un significado y género tiene un significado
totalmente distinto. Y que a partir de esta división que vamos a hacer de significados distintos, ¿sí? Nace esta construcción de la que hablamos, que es la división sexual del trabajo, ¿sí? Se habla de la división sexual del trabajo, ¿sí? Primero, como les venía diciendo y como un poco refleja ese video que les compartí al inicio, ¿sí? Las tareas domésticas y de cuidado se consideran no trabajo, ¿sí? No es trabajar, hacer las cosas de la casa y cuidar a los chicos, es no trabajo, ¿sí? Y eso, al considerarse como no trabajo, significa la invisibilización de esas tareas domésticas que históricamente han sido atribuidas a las mujeres. Históricamente las tareas de cuidado se han atribuido a este, a las mujeres. Entonces, como les decía, y lo primero que vamos a abordar es hacer una distinción entre sexo biológico. Acá la lámina les aparece cortada, no sé por qué, pero bueno, ahí arriba del biológico dice sexo, ¿sí? Género, identidad y expresión, ¿sí? Que son los cuatro conceptos que vamos a tratar ahora de desmenuzar para entender su significado y sobre todo marcar la diferencia que existe entre sexo biológico y género. ¿Qué entendemos por sexo biológico? Bueno, cuando hablamos de sexo biológico, hablamos y hacemos referencia a aspectos físicos que son objetivamente mensurables, ¿sí? ¿Y qué es esto de aspectos físicos objetivamente mensurables? Bueno, hablamos de los cromosomas, hablamos de pene, hablamos de vagina, hablamos de hormonas, ¿sí? Cuando hablamos de sexo biológico, hacemos referencia al sexo que se asigna externamente al nacer en función de los órganos genitales y de las características físicas secundarias que tiene una persona, ¿sí? Eso es sexo, ¿sí? El asignado externamente al momento de nacer, ¿sí? Y como resultado de esta división de sexo biológico, ¿sí? Se divide la población en machos y hembras, ¿sí? Es decir, hay una variación anatómica, física, ¿sí? Del cuerpo y así los dividimos, ¿sí? Por eso es que decimos sexo asignado al nacer cuando nos referimos al sexo biológico, ¿bien? Entonces, hablamos de sexo cuando al nacer se asigna la característica según los órganos, ¿sí? Sexo es diferente a género y muy a menudo, como les decía recién, se utilizan como sinónimos, ¿sí? Como sinónimos, como si significaran lo mismo. El género, como tal, es una construcción social, ¿sí? ¿Y qué es esto de construcción social? Bueno, son esas ideas, son esas creencias que le atribuimos como sociedad a cada sexo, ¿sí? Y esas ideas y esas creencias que tenemos respecto de lo que esperamos o creemos respecto de cada sexo, ¿sí? Van construyéndose conforme a cada cultura y a cada momento histórico, ¿sí? Por eso es que van variando, por eso es que se van modificando esa construcción respecto del género, es algo que va cambiando, ¿sí? Que se va modificando con el tiempo, ¿sí? Es importante que ustedes internalicen estos dos conceptos y sepan que el sexo es algo que no se puede modificar porque es algo que heredamos, sí que es parte de nuestra conformación física, ¿sí? A diferencia del género, que es este conjunto de creencias, este conjunto de ideas que le atribuimos a cada sexo. Ejemplo, ¿sí? Respecto del género masculino, ¿sí? Se espera y se cree y se tiene la idea
que sea el proveedor de la familia, que es el que salga a trabajar, ¿sí? Eh, no, hasta hace mucho tiempo, les comentaba la otra vez, cuando hablábamos de fútbol, necesariamente relacionábamos al deporte fútbol con el varón, porque es lo que esperábamos, que el varón juegue a la pelota. Si decíamos, las nenas no juegan a la pelota, ¿sí? Las nenas tienen que estar con su vestido, no se tienen que ensuciar, tienen que hacer juegos tranquilos, no se pueden trepar a un árbol, como les decía, no pueden jugar a la pelota. Sí, eso es lo que esperamos del sexo masculino, es la creencia, es la idea que tenemos respecto del sexo eh, masculino, ¿sí? Y de ahí eh, le asignábamos todas estas características. Es importante, ¿sí? Reforzar esto de que el género sufre transformaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? A diferencia del sexo, ¿sí? Y para que les quede claro, ¿sí? Eh, Esto que les decía de que sexo no se puede modificar, les digo que, por ejemplo, las mujeres son las que pueden amamantar, los varones no pueden amamantar. Eso es porque están definidos por el sexo biológico, por ese aspecto físico que objetivamente yo puedo ver, ¿sí? La mujer tiene toda su construcción física, ¿sí? Y sus órganos determinados para poder amamantar a un niño, ¿sí? A diferencia de los hombres. Y cuando hablo de género y hablo de género femenino, hablo de género masculino, históricamente la construcción, la creencia dice que las mujeres, se espera que las mujeres se hagan cargo del cuidado de las niñas y los niños, y como les decía, que los hombres salgan a trabajar eh, fuera de su casa, ¿sí? Entonces, es un concepto, el de género, que se va transformando a lo largo del tiempo y que evidentemente depende de la sociedad y depende de la cultura de esa sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a esperar? Seguramente en Turquía, ¿sí? La construcción que hay respecto del género femenino y masculino es distinta a la que tenemos nosotros en Salta y también es distinta a la que tiene la gente que vive en Buenos Aires y distinta a la gente que vive en Iruya, ¿sí? Hay características especiales conforme la sociedad, conforme la cultura, conforme al momento histórico, ¿sí? Que hacen que haya determinadas creencias y conductas que se esperan del género femenino y lo mismo del género masculino. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como se le asignan las tareas históricamente de cuidado a las mujeres, ¿sí? Eh, Se termina desvalorizando, ¿sí? Esta tarea de cuidado, este trabajo doméstico, y por eso esto de que decimos de que las tareas de cuidado se consideran no trabajo, ¿sí? Y que están feminizadas, ¿sí? La feminización de las tareas de cuidado, decimos cuando hablamos de tareas de cuidado. Entonces, para remarcarlo de nuevo y para que lo dejemos ya al concepto cerrado, internalizado, son conceptos distintos, sexo biológico y género, sí, son conceptos distintos, no son sinónimos, ¿sí? El sexo es el que se asigna biológicamente al momento de nacer en función de las características físicas, ¿sí? Y el género es una construcción social, ¿sí? Ideas, creencias que le atribuimos a cada sexo y que esas ideas y esas creencias dependen de la cultura, dependen del momento histórico, ¿sí? No sé, en 1800, ¿sí? Había una construcción y una creencia respecto de lo que se esperaba de lo femenino y de lo masculino, y era impensado, por ejemplo, que una mujer utilice un pantalón, ¿sí? O que un varón utilice el pelo largo, ¿sí? Eh, por características y por construcción que tenemos como sociedad, bueno, ahora ya lo tenemos
más normalizado al tema del pelo largo y del pelo corto, pero ¿qué esperamos de un varón que tenga el pelo corto? ¿Sí? Nos llama la atención el pelo largo en un varón y mucho más si ese varón es un niño, ¿sí? Pero esa es una creencia, es una construcción que tenemos como sociedad, ¿sí? Que nada tiene que ver con el sexo, ¿sí? Con el sexo biológico. El sexo biológico depende de determinadas características físicas, punto, y no se puede modificar, ¿sí? El género no, el género lo construimos, lo hacemos entre todos, ¿sí? Entre todos podemos modificarlo, podemos hacer que se transforme esas creencias y esas ideas que tenemos respecto de lo femenino y respecto de lo masculino, ¿sí? Claramente, como les decía, hay actividades que solo le asignamos a las mujeres por ser mujeres, ¿sí? Y que no consideramos por construcción, por idea y por creencias, ¿sí? Que pensamos que solamente la pueden realizar los varones, ¿sí? Cuando hablamos de un chofer de colectivo, imaginamos un varón y no sé si con ustedes hablé lo difícil que fue poder acceder a una mujer a manejar un colectivo, ¿sí? La primera mujer que realizó los exámenes para ser chofer de saeta, pasó los exámenes físicos, las calificaciones y todo, pero no podía ser chofer porque era mujer. Es un caso que se judicializó, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Salta, ¿sí? Y que obviamente se decidió que sí, sí debía, sí podía ser una mujer chofer, pero esa idea, esa creencia es una construcción que tenemos como sociedad porque no hay nada, absolutamente nada que impida que una mujer sí pueda manejar un colectivo, pueda manejar una máquina, Disculpe, pueda ser hola, electricista, pueda ser mecánica, sí, todas las profesiones que nosotras buenas. asociamos a los varones. Hay un micrófono que está abierto, por favor, lo cierran, que Sí, se topa. disculpe, profe, tampoco puede ser recolectora. Bueno, tampoco puede ser recolectora. Todos los comentarios que quieran hacer, que son todos bienvenidos, lo van haciendo en el chat, así no acoplamos el audio. Pero es cierto, muy bueno el comentario. Tampoco pueden ser recolectoras, sí, bueno, esa es una construcción, esa es una idea. Esa es una creencia que tenemos como sociedad. Esa conducta, ese trabajo, lo esperamos de un hombre, ¿sí? Pero no hay ninguna razón ni ningún motivo racional, ¿sí? Que indique que una mujer no lo puede hacer. Así como no hay ninguna razón ni ningún motivo que nos indique que un hombre no puede cuidar a un bebé, no le puede dar la mamadera, no le puede cambiar los pañales, no puede limpiar los pisos, poner a lavar la ropa, hacer la comida, llevar a los chicos al colegio y toda la lista interminable de cosas que las mujeres, por ser mujeres, hacen como tareas de cuidados y tareas domésticas, ¿sí? La enfermería históricamente ha sido una profesión que se ha asociado a la mujer y obviamente la enfermería tiene mucho de tarea de cuidado, pero históricamente se ha asociado a la mujer. Ahora sí hay varones enfermeros, ¿sí? Pero históricamente se asociaba a la mujer realizando tareas de enfermería, ¿sí? Y obviamente, como quedó demostrado, el varón también puede hacer la misma tarea de enfermería que hace una mujer. Y esto respecto de las tareas de cuidado. Por eso la primera lámina, ¿sí? Esta que aparece acá, que dice el trabajo de cuidado pensado en clave de género, la división sexual del trabajo. Claramente existe, con estos ejemplos que vamos viendo, existe la división sexual del trabajo, ¿sí? Claramente hay trabajos, profesiones y oficios que esperamos como sociedad por ideas y por creencias que las hagan los varones y hay trabajos, oficios y tareas que esperamos que haga la mujer. Pero esto es por una construcción que hacemos nosotros como sociedad. Si no hay algo que determine que una mujer no puede manejar un colectivo y que un varón no pueda cuidar un bebé recién nacido, recién salido de la panza de su mamá, un varón puede realizar todas las tareas de cuidados
que realiza una mujer. Por eso esta diferencia importante de lo que se entiende por sexo y de lo que se entiende por género. No son sinónimos, son expresiones, ¿sí?, que tienen un significado totalmente distinto. Ahora, ¿qué decimos cuando hablamos de identidad de género? ¿Qué queremos decir con esto de identidad de género? Bueno, la identidad de género hace referencia a cómo una persona se autopercibe, cómo esa persona se ve a sí misma, cómo se siente y cómo se piensa a sí mismo en términos de género, ¿sí? Y acá se puede dar la situación de que una persona sí puede haber nacido hombre y mujer de acuerdo al sexo biológico que se le ha asignado, pero no puede percibirse mejor mujer, por ejemplo, habiendo nacido mujer, o puede ser que no se autoperciba hombre habiendo nacido hombre o macho, ¿sí? De esto se trata la identidad de género, ¿sí? Cuando el sexo biológico, ¿sí?, coincide con la identidad, es decir, con la manera como se autopercibe esa persona, hablamos de personas cisgénero, ¿sí? Hay coincidencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Ahora, cuando no hay coincidencia, ¿sí?, con ese sexo biológico y la identidad, es cuando hablamos de transgénero, hablamos de mujeres trans y de varones trans, porque el sexo biológico no coincide con cómo se autopercibe esa persona, ¿sí? Y finalmente tenemos la expresión de género, que es la manera, ¿sí?, como una persona se muestra o expresa su identidad, y lo hace a través de la forma de vestirse, a través de la forma de comportarse, ¿sí? Se muestra conforme se autopercibe, ¿sí? La expresión, el nombre es expresión de género. Es importante, ¿sí?, que distingamos la diferencia que existe entre sexo y género, porque eso nos ayuda a nosotros a comprender qué decimos cuando hablamos de la división sexual del trabajo. Hablamos de división sexual del trabajo en función de lo que la sociedad espera de un hombre y espera de una mujer, ¿sí? Y lo que intentamos hacer a través de esta distinción, de poder entender el significado de estos dos conceptos, es tener un fundamento lógico, claro y razonable, ¿sí?, para al momento de definir tareas, digamos que todas las tareas de cuidados que hace una mujer las puede hacer un hombre, porque esas tareas se asignan en función de lo que cree la sociedad a la mujer, pero no hay ningún impedimento para que un varón realice las tareas de cuidado, ¿sí? No debiera existir esta división sexual del trabajo claramente, ¿sí? Y se va a ir modificando en función de las creencias y de las ideas que tengamos como sociedad. Así como antes les decía que no se esperaba que una mujer fuera chofer de colectivo, era impensado, si no era algo que la sociedad esperaba de una mujer. Hoy sabemos que las mujeres manejan colectivos, más mujeres, menos mujeres, en algunas líneas más, en otras líneas menos, pero sí existe, sí se puede. Y así con una mujer que sea electricista, sí, que era impensado que una mujer sea albañil, que una mujer sea carpintero, ¿sí? Así como podemos esperar que un hombre sea costurero, ¿sí? Porque decimos mujer costurera y necesariamente nuestra cabeza, ¿sí?, fusiona costurera con mujer, pero un varón no hay ningún impedimento para que un varón también pueda coser, remendar y pegar botones, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte de 15 minutos y continuamos con los temas de hoy. No salgan del Zoom, quédense en el Zoom, solo que dejen la cámara